Deseo que miremos lo que he denominado el avivamiento de la verdadera religión. El avivamiento de la verdadera religión. Seguramente la palabra avivamiento en los círculos cristianos de hoy causa más aprensión que deseo. Debe ser por la sistemática y continua la imagen que bajo esta palabra se han presentado algunos asuntos irregulares, por supuesto. Hoy vemos iglesias del avivamiento, ya sea que así se llamen o que esa sea su filosofía, lo que generalmente significa la reunión de personas experimentando el furor de sus emociones sin control, siendo animados y manipulados para experimentar ciertas sensaciones, bajo la supuesta ayuda del Espíritu Santo. La gente quiere experimentar, quiere sentir, quiere tener ciertos episodios místicos que los ayuden a vivir la vida. Ellos claman por la presencia de Dios y por la compañía del Espíritu. Ellos claman por más del Señor, queremos más del Señor. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es más del Señor? ¿Qué es lo que quieren? Para ellos, ¿qué es la presencia de Dios? Lamentablemente, su expectativa no solo es equivocada, es confusa y queda infinitamente corta con lo que realmente es un avivamiento, según la palabra de Dios. Ahora, nosotros no podemos dejar que arrebaten esa palabra de nuestro vocabulario, porque es bíblica. Pero tampoco debemos dejar que el contenido de esa palabra, como hoy se promociona, sea nuestro, porque no es bíblico. El salmista oró con súplicas porque el Señor le vivificara. En el versículo 25 dijo, vivifícame según tu palabra. No solo clamó así una vez, sino que si usted quisiera leer el Salmo 119, va a notar que ser vivificado era una de las peticiones que el salmista hacía. Y aquí permítame precisar que quien está pidiendo por ser vivificado no es una persona no creyente. Hay un sentido en que vivificar significa dar vida de entre los muertos. Pero aquí, ¿quién está hablando? Aquí está hablando un salmista. El salmista que conoce a Dios, que es un hombre ya de Dios, consagrado a Dios, seguramente regenerado, pero es un hombre que vive buscando una comunión con Dios más profunda y viva, que está procurando una obediencia más sólida y comprensiva. Comprensiva aquí lo estoy diciendo como que él desea una obediencia que lo abarque todo, no solo una parte, no solo unos mandamientos, no solo en áreas de su vida, sino completamente. Lo decimos porque su clamor de ser vivificado en este contexto no es sinónimo de regeneración, sino de fervor, revitalización, aumento, vigor espiritual. Y este es el tema que me propongo tratar. Deseo tener en perspectiva tanto el avivamiento personal como el avivamiento a nivel de la iglesia. De hecho, ambas cosas pueden pasar. Y si Dios en su gracia nos acompaña poderosamente, va a ser ambas cosas. Pero al menos,
sí hay algo como un avivamiento personal, un avivamiento espiritual personal. Claro, oramos porque este avivamiento sea también de toda la iglesia. El avivamiento de la verdadera religión, es decir, voy a usar mucho esta palabra, la verdadera religión, es una palabra correcta. Religión es una palabra bíblica, si no sabía. La religión pura y sin mácula, dice la Biblia. Hay gente que dice, Cristo no es religión, es relación, es comunión. No sé qué cosas se inventa la gente hoy. Si hay una cosa llamada la verdadera religión, y es esa forma de vivir que se desprende de las sagradas escrituras, de un entendimiento correcto de las escrituras y de una práctica de ese entendimiento correcto de las escrituras, esa es la verdadera religión. Así que hablamos de esa vida espiritual plena, óptima, en cristianos particulares, pero también esa vida plena, vida espiritual de nosotros como iglesia, como pueblo, un avivar de la religión pura, del temor a Dios, de la fe en Jesucristo, de la comunión con el Espíritu Santo, de las gracias y virtudes que el Espíritu Santo promueve. Pero tengo otras dos perspectivas. Tengo dos perspectivas al abordar el tema. Uno, hablar del avivamiento personal y otro, e incluido también el avivamiento eclesial, pero tengo otras dos perspectivas. Lo que llamaríamos avivamiento espiritual, así, avivamiento espiritual, y lo que podemos llamar como un avivamiento espiritual o el avivamiento espiritual. Yo creo que creyentes e iglesias podemos experimentar avivamiento espiritual. Pero también, hermanos, debemos saber que a lo largo de la historia Dios ha querido enviar grandes avivamientos. En nuestra tierra no se ha presentado ninguno. Quizás se hayan presentado avivamientos personales, quizás hasta se hayan presentado avivamientos en iglesias, pero nuestro país y casi toda Latinoamérica no sabe qué es un gran avivamiento. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un tema que no conocemos. Pero si leyéramos la historia de la iglesia, encontráramos que Dios, en algún momento de su historia, ha avivado no solo un individuo, ni siquiera un grupo de individuos, ha avivado iglesias simultáneamente, en regiones, en países, en ciudades. A eso le llamamos un gran avivamiento. Así que quiero que usted entienda todos los niveles en los que le estoy hablando, ¿verdad? Avivamiento personal, avivamiento eclesial, pero avivamiento y el gran avivamiento, y todo eso lo tengo en mente cuando esté hablando de esto. ¿A qué nos referimos con avivamiento espiritual? Podemos definir lo que es un avivamiento o una revitalización de la vida espiritual sin hablar primero de lo que es en sí la vida espiritual. ¿En qué consiste la verdadera religión? ¿Por qué lo decimos? Porque si hay un aumento, un avivamiento de la vida espiritual, exactamente ¿qué es lo que aviva? El avivamiento es lo que quiero plantearle. Es decir, a veces decimos, Señor, aviva nuestra vida, y como cantamos hoy al Señor, aviva tú mi ser. Bueno, exactamente, ¿usted qué aviva? Usted aviva, vamos a suponer, una llama. Eso es lo que usted aviva. Ahí está una llama, está muy débil una llama y usted trata de avivarla. Bueno, y si estamos hablando de un avivamiento espiritual, ¿qué es exactamente lo que se tiene que avivar? ¿Qué es lo que pedimos cuando pedimos un avivamiento espiritual? Se asume que si necesitamos ser avivados,
es porque algo está débil. ¿Qué es ese algo? Se asume que es ese estado de vigor, de fervor espiritual, pero que por motivos o los motivos que sean, ahora esa luz es tenue. Ese vigor se ha apagado, la fuerza se ha mermado grandemente. Entonces, para lograr captar mejor qué es un avivamiento, entendamos en qué consiste la vida espiritual o lo que llamaremos la religión verdadera. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, 2 de Pedro 1, 3 al 11, hay una descripción maravillosa de lo que es la vida espiritual, de lo que es, y déjeme decirle, debería ser la medida ordinaria o común en los creyentes. Ahora, voy a estar leyendo y haciendo algunos comentarios, pero no se desprenda del texto. 2 de Pedro 1:3. Como, escuche bien, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En breve le digo esto no es una descripción de ciertos cristianos, sino que esta es una descripción de todos los creyentes. ¿Y qué dice la Escritura? Que se nos han dado cuántas cosas para poder vivir piadosamente. ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Y mediante qué se nos ha dado esto? Es decir, ¿cómo es que hemos llegado a tener todas las cosas? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí estamos hablando obviamente de no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento salvador. Cuando hemos conocido salvíficamente a Cristo, todas las cosas para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero dice, por medio de las cuales, es decir, por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, vivir esa vida nueva, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, basado en lo que Dios ha hecho por su pueblo, en Cristo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, note, no solo es que estén en nosotros, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas, pudiéramos decir, el que no tiene estas cosas, así como están descritas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted nota, aquí hay una descripción de un cristiano saludable y de personas o de creyentes que ya no son saludables. Han caído, estas cosas no están en ellos o no como deberían. Ellos no abundan en estas cosas. Ellos, según lo que dice allí, son como ociosos y sin fruto. Es decir, espiritualmente hablando, no dan fruto, no tienen como vida. Es como si tuviera todos esos asuntos sembrados en su corazón, pero no crecen, no germinan, o germinan muy, muy lento. Y entonces están sin fruto en cuanto al Señor. De ellos se puede decir que han olvidado lo que el Señor ha hecho, por supuesto no intelectualmente, pero es decir, lo que el Señor ha hecho a favor de su pueblo parece que no tiene la capacidad de avivar su corazón. Y entonces dice, por eso, hermanos, procuremos hacer firme nuestra vocación, que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que
¿Hay algo que Dios no nos haya dado como hijos suyos en su divino poder para ser participantes de Cristo y para vivir una vida robusta en el Señor? No. Todo nos ha sido dado para la vida y la piedad. Y Dios se lo ha dado a todos los creyentes. Así que podemos decir que la religión verdadera es una conformidad de corazón y vida a la voluntad de Dios. En eso consiste, pues, la vida espiritual. Consiste en que ese principio de obediencia que Dios ha implantado en el alma por el Espíritu Santo, ahora obra, funciona en el corazón del individuo. La verdadera religión es sustancialmente la misma en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre esencialmente es el mismo en todo el mundo. Y cuando Dios da vida al hombre, no importa dónde esté o qué experiencia tenga, se la da a través de la misma vía. Y también, aunque Dios tenga tratos particulares con los individuos, ese trato, la verdadera religión, se va a ver muy igual en los demás. Le pongo este ejemplo, es solo un ejemplo. Cuando la vida de Dios está operando en nosotros, cuando el Señor por su divina misericordia nos ayuda a mantener una vida sana, nos volvemos creyentes de oración. Así que usted, donde quiera que vaya, en toda parte del mundo, va a encontrar que donde el Espíritu obra, ¿qué va a hacer? Va a ser a un hombre de oración. He aquí él ora, se dijo de Pablo, que hacía Daniel, ¿verdad? Y en los hombres de Dios. Usted no puede decir, mire, es que aquí cuando el Espíritu aviva a una persona, la hace un hombre de oración, pero este está avivado y este no ora. No, es que es el mismo Espíritu. Sobre esencialmente los mismos seres humanos. Sin embargo, hay que entender que en el caso de los seres humanos, la verdadera religión incluye, además de conformidad de corazón y vida a la voluntad de Dios, incluye arrepentimiento del pecado, incluye fe en los méritos de el Señor como crucificado, consiste en la resignación y contentamiento bajo las pruebas, consiste en la oposición a los enemigos espirituales y más en ese sentido. Es decir, no es solo, la vida espiritual no es solo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque hay un elemento en nosotros, aún en los cristianos, y es el pecado. No es igual con el que no es creyente, que se llama pecado reinante, porque el pecado reina, se enseñorea de ellos. En el caso de los creyentes hablamos de pecado remanente, pero ¿qué ocurre? Que aún cuando Dios aviva nuestra vida espiritual, la aviva también con respecto al pecado. Es decir, si tenemos pecado remanente, entonces parte de la vitalidad espiritual se va a mostrar en ese sentido continuo de arrepentimiento, de fe en Cristo, en los méritos de Cristo, de contentamiento bajo las pruebas, de cómo hacemos frente a los enemigos espirituales. La dinámica normal, y le estoy describiendo, hermano, la dinámica normal de los hijos de Dios es vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, y empiezan una serie de asuntos. Eso es lo normal, hermano. Eso es lo normal. Porque lo normal de un hijo de Dios es que habiendo conocido a Dios, habiendo sido salvo, siendo habitado por el Espíritu Santo, esas cosas empiezan a obrar en uno y entonces hacen que nosotros tengamos diligencia para progresar en la vida cristiana. Esa es la vida espiritual normal, a eso le llamamos la verdadera religión, estar en estas cosas. Es el que, basados en la poderosa obra del Señor en la cruz y vivificados por su ayuda, crezcamos en todas las virtudes bajo la regla de tener estas cosas y abundar en ellas, porque dice el texto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, eso debe ser el parámetro normal.
Aquí no está hablando de una experiencia o condición especial entre algunos creyentes, sino de la condición especial de todos los creyentes. Es decir, lo normal para alguien que ha sido renovado es que si vivimos en la dinámica de procurar afirmarnos más en esto, no caeremos jamás, ni estaremos en pereza, ni en ocio, ni en liviandad espiritual. Como dijo el apóstol, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué si no es esta la experiencia de muchos cristianos? ¿Qué pasa? Se puede decir que el creyente que no experimenta esto, que no está en esta dinámica, ha caído en un estado de letargo, de decaimiento, de liviandad, de palidez espiritual. Es decir, si no hubo diligencia, como dice la Biblia, poned toda diligencia para añadir. Si no hubo diligencia, entonces ¿qué empezó a cundir? La negligencia. Si ya el creyente no pudo seguir añadiendo a esto, entonces ¿qué entró? Ociosidad, pereza, liviandad espiritual. No hubo dependencia de la gracia. El creyente quizá perdió de vista sus propios pecados y se fió en sí mismo. O quizás se dio ciertos permisos que le empiezan a restar vigor espiritual. Hoy deberes espirituales se han descuidado y hay negligencia pecaminosa. ¿No requiere un alma en ese estado un avivamiento espiritual? Por supuesto que la requiere. Ahora, si esta es la vida espiritual, si esto es la verdadera religión, ¿qué es el avivamiento de la verdadera religión o de la vida espiritual? Lo que le acabé de escribir hasta ahorita es la vida espiritual normal, en sí misma, lo que debe ser. Ahora bien, si tal es la naturaleza de la religión, entonces un avivamiento espiritual consiste en un despertar hacia lo que debería ser normal. Es traerlo con vigor a donde usted y yo deberíamos estar a la luz de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Es decir, deberíamos estar aquí añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, deberíamos estar aquí abundando en todas estas virtudes. Deberíamos estar creciendo en la gracia, en la influencia de la palabra de Dios a través de su Espíritu, pero por algún motivo no estamos aquí, estamos fríos, estamos livianos. Y entonces el avivamiento espiritual, o Dios a través de un avivamiento espiritual, lo que hace es llevarnos al lugar, no un lugar especial como tal, sino al lugar especial donde deberíamos estar, como cristianos normales. El avivamiento espiritual es la revitalización hacia el conocimiento de las Escrituras, es un nuevo vigor hacia la piedad de vida, hacia la obediencia práctica de los principios de la palabra de Dios. Mientras que en el nuevo nacimiento se implanta en el pecador el principio de vida nueva, el avivamiento espiritual anima, le da vigor, fuerza y fervor a la verdadera religión. La verdadera religión es renovada, traída a más fuerza, es mejorada, es aumentada, es robustecida. En un avivamiento espiritual, cristianos que han perdido su celo, su amor, el vigor de su fe, creyentes que por cualquier causa están en tristeza, lentitud, frialdad, son traídos por el Señor a mayor vigor y fuerza, a más fidelidad hacia sus obligaciones, y la fuerza, en el caso que estemos hablando de un avivamiento de una iglesia, es volver con vigor y fuerza, aumentando la piedad y el testimonio de una iglesia. En palabras de nuestro texto,
Un avivamiento espiritual sería volver, a causa de la obra redentora y el poder de la gracia de Dios, volver a poner toda diligencia a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, y todas las virtudes del Señor, y que al tener estas cosas podamos abundar en ellas y no estar ociosos y sin fruto, teniendo siempre un corazón contrito y humillado a causa de no haber olvidado la purificación de nuestros pecados para no caer jamás. Ahora, déjeme resumir en 3 asuntos en qué consiste un avivamiento espiritual. Debido a que el avivamiento genuino, como veremos en otra enseñanza, viene de acuerdo a la palabra de Dios, y esto es donde debemos ser claros, hermanos y amigos. El salmista, ¿qué dijo? Vivifícame. ¿Pero cómo? Vivifícame según tu palabra. Un verdadero avivamiento siempre es uno según las Escrituras. Ahora, le he descrito qué es un avivamiento en término general. Ya vamos a algo más particular, pero al menos en general. Se supone que cuando pedimos un avivamiento y se supone que cuando el Señor viene en un avivamiento sobre nuestras vidas, entonces nos aviva a la vida de Dios. En otras palabras, nos hace más deseosos de Él, de su palabra. Inclina nuestra vida a la piedad, a la consagración, a las cosas de Dios. El Señor aumenta nuestro vigor, nuestro ánimo para perseverar. El fruto del Espíritu empieza a ser más consistente en nuestras vidas. Y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver ese avivamiento bíblico con experimentar un calor, un mareo, caerse al piso, gritar por 1 hora, saltar en una iglesia, a lo que hoy la gente le llama avivamiento? Debo decirle que ese no es un avivamiento según la palabra. Cuando viene el avivamiento, la gente se vuelve santa, la gente se vuelve pura, busca al Señor de corazón, se humilla más, es más consciente de su pecado, hay más celo por hacer la obra del Señor. No hay más deseos de saltar, no hay más deseos de gritar, no hay deseos de caerse al piso. Eso es confusión. Eso no es bíblico. Por eso le digo que no nos dejemos arrebatar la palabra avivamiento. La palabra avivamiento es bíblica, pero su definición es bíblica. Ahora, un avivamiento espiritual consiste en 3 asuntos principalmente. El primero es el derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentando el celo y la devoción por parte del pueblo de Dios. Claro, yo entiendo que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés sobre la iglesia, sí, yo estoy enterado de eso ya. El punto es un derramamiento especial, tenemos que usar palabras humanas para entender, me explico, es que el Espíritu Santo obre de una forma especial, pero llamémosle derramamiento, es la venida especial del Espíritu Santo, aumentando el celo y la devoción por parte del pueblo de Dios. El individuo, la iglesia que son despertados a un sentido de sus obligaciones que han descuidado. Y en esto, por favor, ruego que mire si eso es lo que está ocurriendo en usted, o si eso es lo que pensamos cuando pedimos, Señor, trae un avivamiento espiritual. Y es ser despertado al sentido de las obligaciones que se han descuidado. Ha pasado, hermanos, que a veces entre nosotros decimos, pero ¿por qué esta persona se le ha explicado, se le ha enseñado y parece no ver? Ha descuidado sus obligaciones para con Dios, pero ¿sabe qué le importa a esa persona? No mucho. Nos importa más a nosotros que a ella. Cuando hay un avivamiento espiritual, se despierta el sentido de la obligación
hacia lo que se ha descuidado. Hay nuevas resoluciones para regresar al cumplimiento fiel de sus deberes. Cuando vemos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la gente suele quedarse en el evento de Pentecostés y su idea de avivamiento es lo que ocurrió en el evento de Pentecostés, pero no en el efecto de Pentecostés. Para muchos, avivamiento es ¿qué pasó exactamente en Pentecostés? Y entonces lo que pasó ahí es lo que deberíamos estar viendo si es que va a haber un avivamiento. Amigos, no es lo que pasó ahí, es lo que pasó a partir de ahí. Es el efecto que Pentecostés causó, lo que deberíamos mirar. Porque le digo que lo que para el Señor Jesucristo fue el pesebre, un evento único e irrepetible, para el Espíritu Santo fue Pentecostés, un evento único e irrepetible. Pero su efecto sí es lo que podemos ver. Es decir, ¿qué ha pasado desde que el Espíritu Santo vino a la iglesia? No como tal el acto cuando vino, sino el efecto de haber venido sobre la iglesia. Sin duda que Pentecostés solo ha habido uno, y asuntos únicos e irrepetibles se presentaron allí. Hablamos de cuando estaban operativos aún los dones apostólicos. Pero debemos ir más allá al efecto de Pentecostés sobre aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que partiendo de este evento único e irrepetible, podemos ver cómo el viento sopló y a qué exactamente inclinó a la iglesia. Es decir, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, ¿qué efecto produjo sobre la gente? Porque eso que haya producido, se supone que es lo que el Espíritu produce cuando viene sobre un individuo o sobre un pueblo. ¿Qué ves que provocó el Espíritu Santo cuando vino sobre ese pueblo? La palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, nos lo afirma. Versículo 42. ¿A qué los llevó? ¿Cuál fue el efecto de Pentecostés? ¿Cuál fue el efecto visible y permanente de que el Espíritu Santo viniera sobre los hombres? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué efecto a la larga o a la corta, pero qué efecto permanente? No lo que pasó como una explosión en Pentecostés, sino que ves que a la larga el Espíritu Santo efectuó en un grupo de creyentes. ¿Qué los puso a hacer? ¿A dónde se dirigió la obra del Señor? A hacerlos perseverantes. Y yo recuerdo y creo escuchar en el fondo esto: añadiendo con toda diligencia a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Es la repetición de esto. La gente avivada por el Espíritu Santo adquiere una responsabilidad renovada de aquello que no hacía o no hacía como debería ser. Mira que no son cosas espectaculares en un sentido, pero si fueran fáciles de hacer, ¿no las hubiéramos hecho ya?
Es decir, usted dice, era perseverar en la doctrina de los apóstoles. La mayoría de ustedes solo persevera en la mañana, el día del Señor. ¿Es fácil o no? ¿Verdad? Muchos de ustedes no vienen a orar con la iglesia. Te diría, ¿orar? Pues orar es fácil. ¿Ese es un avivamiento? ¿Orar? ¿En serio es fácil? ¿Por qué no vienes a orar? No, es que me quedo en casa. ¿Oras en casa seguramente? Parecen cosas sencillas, ¿no? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Sí, no parecen cosas espectaculares, pero a menos que el Espíritu Santo gobierne, avive y mantenga una vida espiritual en nuestra alma, esas cosas tan ridículamente sencillas son imposibles de hacer. Ni individualmente, ni como iglesia. Ni como iglesia. Allá no decía y perseveraban en el día del Señor y los que podían en el culto de oración. No, mire, eran así. ¿Y cuántos días a la semana leyó usted? ¿No es eso un celo? ¿No es eso vida espiritual? Usted dirá, es que eran otras épocas, esa gente vivía más relajado. ¿De verdad? Les recuerdo que tenían tributos más onerosos que los que usted y yo pagamos hoy. Y estaban bajo el dominio romano, si no se acuerdan. Y la mayoría de esta gente que describe aquí no eran más que campesinos y pescadores, si no recuerdan. ¿Cuál era la diferencia? Que el Señor tomó sus corazones y hacían no cosas espectaculares, sino lo que se supone que hacen todos los creyentes. Pero ni siquiera estamos en ese lugar. Ni siquiera estamos allí. Generalmente bajo un avivamiento hay una entrega mayor a la oración. ¿Por qué? Bajo un avivamiento espiritual hay mayor oración. Porque Dios despierta ese profundo sentido de nuestra incapacidad para hacer lo que Él nos ha mandado. Generalmente la vida de oración viene amarrada a un sentido de dependencia o de necesidad. Y seguramente no somos hombres de oración porque todavía nosotros podemos hacer mucho sin la ayuda de Él. Pero cuando el Espíritu Santo opera en nosotros y aviva nuestro corazón, ¿sabe qué? Va a ser una obra un poco dolorosa, sí, ya lo vamos a ver, pero nos va a despertar al entendimiento de nuestra incapacidad. Y cuando usted por el Espíritu Santo siente profundamente su incapacidad, ¿sabe? Sus rodillas se doblan. Se doblan. ¿Cómo usted sabe cuánto pesa su sentido de incapacidad espiritual? Mírese orando. Eso que usted le llama oración es la manera como usted está declarando o manifestando qué tanto realmente siente su propia incapacidad delante de Dios. Acogiéndonos al comentario de un hombre que dijo, debe ser por eso que el Espíritu de Dios no obra en muchos, todavía son mucho. Generalmente, cuando el Señor viene sobre un individuo, sobre un pueblo, ese sentido de incapacidad, de saber que Él no puede hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, nos hace orar, el ser despertados a los deberes y al mismo tiempo ser despertado a la conciencia de nuestra incapacidad, lleva a un individuo, a una iglesia a confesar con humildad nuestro pecado y pedir de manera fervorosa la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir con todos los deberes que nos incumben como cristianos particulares y como iglesia.
¿Sabe qué esperamos cada reunión de oración? Que aquí vengan las personas que piensen que no pueden evangelizar. Sí. Los que creen que pueden, ¿para qué vienen? Me pregunto. Los que son buenos en el habla, ¿para qué vienen? Aquí venimos los que no creemos tener palabras. Los que tenemos el peso de una incapacidad enorme en la espalda. Los que sabemos qué es lo que nos toca hacer y entendemos que no podemos hacer. Pero que el Señor nos puede dar la capacidad. Es un ejemplo que estoy poniendo. Cuando el Espíritu viene sobre un individuo, una iglesia de forma especial, éste se hace más consciente de su pecado. Por eso decimos que el avivamiento siempre empieza con oración y se sostiene con oración. Bajo un avivamiento, el clamor de la iglesia aumenta en favor de quienes le rodean, porque entre otras cosas, el avivamiento espiritual nos hace ver no solo nuestra incapacidad, sino la incapacidad de los demás. Por eso oramos más. Porque a menos que el Señor envíe su Espíritu de forma poderosa para alcanzar a los perdidos y a los debilitados, nada pasará. La vida, el trato de los creyentes, sus conversaciones se vuelven más espirituales y edificantes bajo un avivamiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene con poder, avivando las virtudes espirituales, el lenguaje de Cristo está en nuestra lengua, porque la palabra de Dios empezará a morar abundantemente en el corazón y hablaremos entre nosotros cosas espirituales y edificantes. Se supone que hoy en el Día del Señor sustituimos las palabras comunes por las edificantes. Usted dijera, pero yo no necesito estar avivado para hacer esto. Hermano, generalmente escucho vuestras conversaciones el Día del Señor, de peinados, de ropa, de fútbol, de comida, de política. Si fuera tan fácil tener el lenguaje de Cristo, todos aprovecharíamos el Día del Señor, pero no pasa. Yo sé que usted se lo propone, hoy voy a ser juicioso con mis palabras, pero ¿qué ocurre? No tenemos la fuerza de una resolución, no somos sostenidos en esa resolución. No lo somos. La fidelidad en la vida cristiana deja de ser pesada y en eso usted comprueba que o está avivado o está siendo avivado por el Señor, en que su fidelidad a la vida cristiana deja de ser pesada, descuidada y liviana. Creyentes avivados espiritualmente están dispuestos a la palabra, al trato de Dios y a la obediencia sin reserva, y en esto muestra que están vivos. Los creyentes son despertados al servicio, al celo, y se les da esa fuerza espiritual para andar así. Y entonces, hermanos, al mirar este punto, ¿no oraríamos como el salmista? Avívanos, Señor, conforme tu palabra. Creo que solo puedo ver el segundo punto. Otra característica prominente bajo el avivamiento es el despertar de la convicción de pecado. Muy importante este punto. Mira cómo es el asunto. Yo no estoy diciendo que el avivamiento no produzca gozo. De hecho, lo produce. Pero produce gozo cuando previamente se ha despertado la convicción de pecado. Creyentes que hasta el momento se habían descuidado, que se habían vuelto negligentes, perezosos, desafiantes, obstinados, entran en convicción de pecado por la palabra de Dios. Se afirma que uno de los avivamientos más poderosos registrados en la Biblia fue el presentado en épocas de Nehemías. Un gran avivamiento se gestó por la misericordia de Dios. Allí el hombre de Dios, mientras reconstruía el muro y restauraba el culto a Dios, el Señor lo usó para traer ese nuevo compromiso del pueblo hacia Dios. Como en todo avivamiento,
el hambre y la sed de la palabra de Dios se despierta. Y como todo avivamiento debe ser conforme a la palabra de Dios, fue común durante este despertar ver lo mismo. Nehemías 8, 1 al 3. El Señor despierta convicción de pecado. Y esa es una de las mayores marcas de un avivamiento. Es increíble, ¿no cree? Hoy la gente dice avivamiento, gozo, risa, saltos. Le voy a mostrar bíblicamente un avivamiento para que se dé cuenta. Nehemías 8, 1 al 3. Un avivamiento bíblico conforme a la Biblia. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Yo no quiero ser impertinente, pero si esto hubiera pasado hoy, el hombre de Dios manda a traer una banda musical, que son las que hoy promueven el avivamiento. ¿Sí ve? Mire cómo estamos. Pero ¿qué hizo el hombre? Traigan el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Qué lectura tan larga, ¿no cree? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos, mire, ahí donde usted se nota que la palabra produce ese tipo de reacción. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fue así, hermanos, que un grupo de levitas empezó a explicar lo que se estaba leyendo. Y mire lo que dice el versículo 7. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo vino el avivamiento a ellos? ¿Sabe cómo? Escuchando la Biblia. Y el Espíritu Santo despertó en ellos una profunda convicción de pecados, que mientras más leían, lloraban, tanto que los hombres pararon a decir: hermano, no se entristezcan, no lloren, no lloren. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Espíritu? Porque el Espíritu viene ¿a qué? A dar convicción de pecado, justicia y juicio. Donde el Espíritu de Dios está, eso ocurre. ¿No pasó luego de Pentecostés? Después del Pentecostés no tocó la banda del primer siglo, la banda musical del primer siglo, una tonada melodiosa mientras el predicador estaba hablando. No, ese hombre se paró en el poder del Espíritu Santo, predicó, y cuando terminó, ¿qué pasó allí? Unos hombres dijeron: ¿qué haremos entonces? Dice la Biblia que compungidos de corazón. Eso hace el Espíritu. Antes de dar gozo, hiere la conciencia. Sigue diciendo el versículo 10, segunda parte, segunda orden: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 11, segunda parte: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Capítulo 9, versículo 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. No les había pasado, ¿verdad? Después de muchos días. Versículo 3: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de Dios la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Si usted está avivado, eso se va a avivar en usted de una forma prominente, convicción de pecado. Por eso usted ora, por eso usted busca al Señor, por eso usted se humilla, por eso usted estudia la Biblia. No hay convicción, no hay nada, no hay diligencia. Quizás sea esto uno de los aspectos dolorosos del avivamiento, la sensibilidad espiritual. Una vez recuerdo, yo no soy muy amante de los paseos, usted sabe, y en uno de esos paseos a un río, tocaba caminar por un río, como a una cuadra, digamos, sobre unas piedras, ¿verdad? Y eso es doloroso, ¿verdad? Si es un hombre de ciudad, camina sobre las piedras de un río, usted no avanza. Y al lado de nosotros pasaron un grupo de niños corriendo sobre esas piedras. Yo trataba de mirar qué era lo que se ponían. Y dije, sería bueno cuando no venga un río ponerse eso. Bueno, cuando los pudimos ver, era un callo en las plantas de sus pies. Ya no sentían. Inhibía el dolor profundo. Pero supóngase que ahora ese niño recibe la sensibilidad en sus pies y sigue caminando sobre sus piedras. ¿Sabe qué va a pasar? Cada paso lo torturará y querrá parar. Ve, hermanos, nosotros venimos aún, cuando hay un estado espiritual lento y tibio, con muchos callos sobre el corazón. Usted no entiende, la palabra de Dios no se cala profundamente en usted. Generalmente lo que pasa con personas que les falta sensibilidad es que oyen y olvidan, o oyen y están luchando para ver cómo se quitan de la responsabilidad. Escuchan y empiezan a justificar su pecado en su mente mientras están escuchando la palabra. Están buscando 1, 2 o 3 argumentos para no cargarse con la responsabilidad. Eso ocurre. Los corazones avivados a los que Dios despierta, ¿sabe qué hace el Señor? Les quita el callo. ¿Y sabe qué va a pasar? Sienten profundamente cada paso que dan. Bajo un avivamiento, la convicción es punzante. La religión rompe el letargo de las almas, en algunos casos de forma repentina, en otros casos de forma gradual, pero donde Dios está avivando, eso es exactamente lo que hace. Así que con mucha solemnidad yo le digo, ¿es eso lo que quiere cuando pide un avivamiento espiritual? Sepa que el avivamiento espiritual, por supuesto, purifica. Pero purifica ¿por qué? Porque el Señor toma su daga y la hunde para sacar la infección. Un avivamiento es supremamente maravilloso, pero generalmente doloroso para el alma. Porque Dios está tratando con pecadores que quiere avivar y Él hiere. A veces esta convicción no necesariamente se muestra en ojos llorosos, pero sí en un corazón que llora y gime. Los ojos pueden llorar y el corazón permanecer tan orgulloso como siempre. No estoy diciendo que están mal las lágrimas, estoy diciendo que no necesariamente eso es tener convicción de pecado. ¿Sabe qué es la convicción de pecado? ¿Sabe qué es lidiar con la convicción de pecado? Unos días. ¿Sabe qué es eso de la experiencia del salmista? Eso de levantarse a medianoche suspirando por los juicios de Dios. ¿Sabe de lo que se está hablando aquí? ¿Sabe qué es gemir de corazón? Entonces, ¿qué haremos? ¿Sabe qué es buscar por días el consuelo del Señor? Porque el Espíritu ha herido su corazón, lo ha enfrentado a su pecado. ¿Usted sabe qué es eso?
Me afana que no sepa que sea eso. Me afana el callo en su corazón. Eso me afana. Que el Señor nos avive, hermanos. Que el Señor avive su obra en nuestro corazón. Que el Señor avive su obra en nuestra iglesia. Como dijo el salmista, avívanos, vivifícanos según tu palabra. Vivifícanos, Señor, según tu palabra. Oremos al Señor, hermanos, esta mañana.